Hola, ¿qué tal? En el programa de hoy uniremos el interés de quien construye la vivienda y quien busca un lugar donde vivir. Bienvenidos a Estilo Hogar. El hogar para mí es el lugar que te tiene que permitir conectar, que me conecta. Es el lugar en el cual se producen las ideas más sentidas. Tiene que ser un lugar en donde yo me sienta cómoda, que me represente, que me permita invitar a mis amistades, a mis seres más queridos, que me contenga, que me emocione, que me anide, que me acoja. Es el lugar donde se va a cocinar los mejores deseos y proyecciones de uno. Ese es el hogar. Bueno, el hogar para mí es fundamental, es donde se desarrolla la vida familiar y como que cree que la familia es el núcleo básico de la sociedad. La vida en el hogar es esencial para la familia. Para lo que construimos es algo bien interesante porque uno llega, encuentra un baldío y termina dejando una construcción nueva donde antes no había nada. Entonces también es una forma de dejar huella, de dejar huella en el entorno, de dejar huella en la ciudad, en donde sea. También de dejar huella en todos los que participan de la construcción. Yo creo que todo el que está en el tema de la construcción de los hogares tiene un gran amor por lo que hace, tiene un gran amor porque el trabajo quede bien, porque ahí va a haber una familia, va a haber gente, va a haber personas que se van a desarrollar su vida intrafamiliar dentro, entonces es algo bien importante. Bueno, el hogar, si tenemos la suerte de tener una familia, es la paz, la tranquilidad, la alegría, el recogimiento, el cariño, pero más allá de eso, que mucha gente lo tiene y otras que no, lo importante es que todos nos queremos sentir protegidos en el correr de nuestra vida, teniendo un lugar donde estar. Y ese lugar donde estar puede ser más pequeño, más grande, puede ser en un lugar o en otro, pero es la seguridad que tenemos todos el día que logramos tener un techo donde cobijarnos. El hogar para mí es el lugar de refugio, ¿de acuerdo? Cuando uno llega a casa y se olvida de todos los problemas, y en ese sentido el aroma de tu casa, todo lo que está vinculado, todos tus lugares, donde te sentás, donde te sienta tu hijo, donde tu esposa o tu nieta. El hogar es el lugar donde uno tiene el refugio. Hoy, en Estilo Hogar, conoceremos la realidad de la industria de la construcción, que ocupa en forma directa a 45.000 personas, pero que incide de manera indirecta en todos los ámbitos que rodean nuestro diario vivir. Conoceremos las diferentes líneas de crédito que concede el banco hipotecario, por un total de 130 millones de dólares anuales, para que más uruguayos accedan a la vivienda propia. Nos introduciremos en el mundo mágico del paisajismo, que más allá de lo que se ve a simple vista, apunta a que adecuemos nuestro espacio de vida, sea un apartamento, una casa o nuestro lugar de trabajo, en un flujo de energía que asegure una vida en armonía, paz y tranquilidad. Tomaremos contacto con el sector inmobiliario formalizado, que como nexo entre quienes ofrecen viviendas y quienes buscan, apunta a ser el asesor entre las partes, que ofrezca todas las garantías necesarias para la satisfacción y tranquilidad de todos. El paisajismo es una actividad que se expande cada vez más. Reúne el trabajo de arquitectos, ingenieros eléctricos, constructores, decoradores, dibujantes y otros colaboradores. Desde hace 20 años, la ingeniera agrónoma Laura Leborgne desarrolla este trabajo de diseño natural de cualquier tipo de hogar, algo así como generar donde sea un entorno mágico, al decir de ella misma. Bueno, yo creo que la magia es de alguna forma, en parte también lo que nos da sentido de vida, porque es eso que nos da ilusión,
que nos da esperanza, que nos muestra que también es posible los cambios y nos da la pausa, la contemplación, la emoción. Y eso nos conecta directo con nosotros, con nuestra alma, con nuestra esencia y de alguna manera nos permite disfrutar ese momento. Entonces es la magia, ese instante que nos hace presente en ese momento y bueno, y a veces son pequeñas cosas que nos evocan a ese momento. La esencia de este pensamiento es aplicable tanto en casas como en apartamentos, como lo veremos más adelante, pero nos llevó a preguntarle al presidente de la Cámara de la Construcción, ingeniero Diego O'Neill, qué tipo de viviendas busca la mayoría de las personas. Y hay público para todo, ¿no? Eso es lo bueno. No a todo el mundo le gusta vivir en apartamento, no a todo el mundo le gusta vivir en casa. Bueno, también están las posibilidades económicas de los distintos públicos, pero funcionan las dos cosas, ¿no? Nosotros también en Montevideo en particular, por ejemplo, tenemos una normativa en que la altura está bastante limitada en muchos barrios, entonces eso también hace que haya construcciones de menor altura, así que hay público para todo. Y ese hay público para todo también se ve reflejado en el desarrollo del paisajismo, pues independientemente del espacio en el que se viva, es una actividad que ha crecido sustancialmente en el último tiempo, sobre todo si se entiende su valor real. Para mí el paisajismo es esa oportunidad que uno tiene de recrear en un espacio, de dar las condiciones para atraer la vida. ¿Y cómo la traemos la vida? La traemos desde el lugar, no solamente para quién va a vivir ese lugar, sino que esa persona quiere invitar a sus amistades, a su familia, y además vienen otros invitados que no conocemos, que también se sienten atraídos y conquistados por ese lugar. Y ahí estamos hablando de aves, de mariposas, de abejas, de otros insectos benéficos, de otra vida que también ocurre debajo de la tierra, porque en realidad no solamente ocurre arriba, todo lo que vemos, sino que abajo también hay un mundo. Entonces todo eso, de alguna forma, hace que uno se siente a gusto y acompañado, y hace que pequeños instantes nos hacen volver a este momento y ahí es cuando conectamos con nosotros y ahí sucede la magia, porque podemos ser presentes con nosotros mismos y con nuestras emociones verdaderas. Por cierto que esos aspectos emocionales han estado y están muy presentes en todos los uruguayos a partir de la pandemia en marzo, a tal punto que muchas personas cambiaron la valoración que tenían acerca de la vivienda. Creo que la pandemia a todos nos dio la oportunidad de decir, como yo siempre me refería a Mafalda cuando decía, bueno, para en el mundo que me quiero bajar. Bueno, creo que fue una oportunidad para todos. Paramos el mundo. Y ahí, ¿qué hicimos? Nos encontramos con nosotros. Porque no había todo ese entretenimiento afuera que nos estimulaba permanentemente y que nos llevaba en una rutina diaria que de repente no era precisamente lo que queríamos. Pero lo hacíamos. Y en ese parate empezamos a contactar con nosotros, con las personas que teníamos al lado y con nuestro entorno inmediato. Y ahí hay varias formas de vivirlo. Quien vivía en una casa con su jardín, quien vive en un edificio, quien tiene una terraza, quien tiene un terreno, pero no, el que contactó con esos espacios tuvo una forma distinta, una impresión distinta en su vida. Y bueno, yo creo que ahí la pandemia en una parte nos está permitiendo reconsiderar la forma en que queremos vivir, porque esa pregunta llegó. Y ahí hoy hay una estimulación muy grande de arreglar los entornos y la necesidad de vincularse con la naturaleza porque nos lo fue privada en un momento. Y ahí salimos en busca de lo que parecía tan obvio que estaba y no está. ¿Y cómo recreamos ese espacio? ¿Y cómo estamos en nuestro entorno? ¿Con quién estamos? También es parte de las preguntas y de la forma de trabajar. Y hoy nos da la posibilidad, lo vimos a través de la pandemia, que estamos en un momento en que la tecnología nos permite decidir también dónde trabajamos, con quién, dónde vivimos. No necesariamente necesitamos trabajar en el mismo lugar que vivimos, ¿no? Entonces eso nos permite, bueno, movernos y elegir.
Y un rubro que tuvo que adaptarse rápidamente al cambio de actitud de las personas a raíz del COVID-19 es el inmobiliario. Wilder Ananikian, presidente de la Cámara Uruguaya, argumentó acerca del rol del operador inmobiliario en todos los tiempos, pero mucho más en estos. Nosotros somos muy psicólogos en ese sentido. Cuando alguien viene a buscarme algo para comprar, yo a veces tengo que ir a ver cómo está viviendo, para ver qué es lo que yo le puedo ofrecer y que no perdamos tiempo, ¿de acuerdo? Porque vive de una manera. Hay gente que le gusta una casa, por ejemplo, que tenga un muy buen frente, ¿no? Porque vive para afuera. Hay gente que le pone un muro y una puertita chiquita y vive para adentro. Son estilos muy respetables todos, pero cada uno se siente en su refugio, en su hogar, con sus afectos y con sus cosas. Entonces, y más en este momento se ha valorado con el tema de la pandemia, que han tenido que estar varios meses conviviendo los chicos que iban al colegio de mañana, los padres que iban a trabajar y algún abuelo que había en la casa, y estaban todos conviviendo en el hogar. Entonces, en ese sentido, se le dio más valor a los que tenían un espacio verde. Hoy hay proyectos que se han cambiado, se ha hecho un espacio más para el teletrabajo, para la casa, ¿no? Porque no era lo mismo estar trabajando en la mesa del comedor y que de repente viniera la señora a la casa y decir, bueno, te voy a poner la mesa, dejemos de Zoom ni de teletrabajo y de todo eso, pero en fin. Ya viene en Estilo Hogar un primer análisis acerca de cómo acceder a la vivienda, en un mercado en el que se cruzan los intereses de quienes ofrecen y quienes buscan dónde vivir. Un sector que se recuperó de manera inmediata tras los primeros brotes de coronavirus fue el de la construcción, a tal punto que se le considera uno de los motores de la reactivación de la economía y de la generación de empleo. Bueno, si uno mira los datos de actividad de la construcción, en realidad no hay un boom, incluso ya hace 5 años que la construcción viene cayendo paulatinamente, porque hubo un pico ahí sí un boom muy fuerte, por allá por el 2013-2014, y a partir de ahí empezó una caída suave, pero caída año tras año que aún se mantiene. No obstante, tenemos un nivel de actividad razonable, que todos aspiramos a que sea más, pero hay un nivel de actividad razonable. Estamos en el entorno de los 45.000 trabajadores, que es un número que estamos manteniendo más o menos desde hace 3 años, de trabajadores directos en obra. Hay otro tanto indirectos, pero el personal directo de obra está en ese entorno. No es aquel número que tuvimos en aquellos años, cercano a los 70.000, pero bueno, ya hace 3 años que estamos bastante estabilizados y hay un nivel de actividad razonable, que esperamos que aumente, obviamente, y que esperamos tener mayor ocupación. Nosotros creemos que en particular en este momento de pandemia, que es tan importante la reactivación económica, la generación de empleo, la construcción es un motor para eso, porque gracias a Dios, desde el 13 de abril, cuando volvimos a la actividad, estamos trabajando en una nueva normalidad, pero normalidad al fin, y estamos en condiciones de trabajar en esa normalidad, y podemos ser justamente una fuente de reactivación de la economía y de generación de empleo. La inversión en esta industria indica que el 30% es por obra pública y el 70% proviene del sector privado, incluyendo la construcción de vivienda. Obviamente toda inversión va asociada a una expectativa de rentabilidad, si no, no hay inversión. Eso incluso se está viendo en la economía del país, que en los últimos años ha ido cayendo el porcentaje de inversión por el problema de competitividad que el país un poco tiene. Indudablemente toda inversión va con un estudio de rentabilidad. No digo que haya estudios de mercado y demás, porque esas son herramientas más sofisticadas que en muchos desarrollos no está la posibilidad de hacerlos, pero sí de cómo está el mercado, en fin, de sondear. La locación es muy importante y en fin, hay una cantidad de cosas que se tienen en cuenta, pero sí. La importancia de la actividad es que no solo ocupa a quienes trabajan directamente en la construcción,
sino en todos los sectores indirectos que se mueven a partir de su trabajo, lo que determina que el impacto social y económico sea trascendental. La Cámara tiene como misión el desarrollo sustentable de la construcción en Uruguay. Yo te decía que hoy hay aproximadamente 45.000 trabajadores en obra y que hay otro tanto fuera vinculado a la construcción. Barraqueros, fabricantes de aberturas, fletes, en fin, todo lo que tiene que ver con la industria propiamente dicho. Pero además hay un estudio económico muy interesante que muestra que por cada dólar de facturación en la construcción, eso se multiplica por 4.4 veces en la economía en general, que ese es el efecto que tú me decías de arrastre, de encadenamientos con otros sectores, el almacén, en fin, el consumo por diversos lados. Entonces, también en ese sentido la construcción es una industria muy importante porque es impulsora de la economía por ese efecto multiplicador y de encadenamiento que tiene con los sectores. Y naturalmente desde la Cámara siempre estamos impulsando que la industria sea más grande, que tengamos más empleo, más trabajo, más ocupación y que sea un motor importante en la economía nacional. ¿Sabías que en 1911 y 1913 ordenanzas municipales prohibieron pintar de color las fachadas de casas y edificios? Solo permitían pinturas imitando materiales de construcción, como arenisca, ladrillo y piedras en general. Allí nació la expresión Montevideo Ciudad Gris. La intención de los promotores de la medida era que Montevideo se pareciera a una ciudad europea, predominantemente gris. La decisión provocó un duro debate entre José Valle y Ordóñez y Pedro Figari, quien oponiéndose a la medida dijo: la moda exige que hasta las puertas, ventanas y celosías se pinten de gris. Nuestras ciudades quieren ser Parises. A Montevideo, ciudad luminosa, la embadurnan, la trituran, la castran. Con su raíz en 1892 y su pasaje a manos del Estado en 1912, el Banco Hipotecario ha pasado por diferentes etapas en la construcción y otorgamiento de préstamos para acceso a la vivienda. Desde hace 12 años, tiene un solo rol asignado legalmente, como enfatizó su presidenta, la doctora Casilda Echeverría. Desde 2008, que se separó la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario del Uruguay, el Banco Hipotecario quedó solo como para préstamos para vivienda y para aquellas personas que puedan repagar sus créditos. Es decir, que nosotros recibimos la gente, viste que ahora se puede agendar por la web, que es muy cómodo, entonces la gente se agenda y viene a conversar con nosotros una vez que veamos que es posible, analizados todas sus características, su trabajo, los ingresos, si son fijos, si no son fijos, el tiempo que necesita para el repago, el monto, el vínculo que hay entre el bien que quiere comprar, es decir, el monto de garantía, porque como es garantía hipotecaria, la garantía está dispuesta por el inmueble grabado con la hipoteca, y los ingresos, de ahí vamos a extraer lo que sería la capacidad de pago de la persona y ahí se acomoda el plazo para que su erogación mensual sea razonable y lo pueda hacer. En este marco, para cualquier persona, tan importante como obtener la línea de crédito es tener las garantías que se requieran. Y así es que el Banco Hipotecario complementa con la Agencia Nacional de Viviendas según las circunstancias y los casos. Nosotros trabajamos, sí, con el Ministerio de Vivienda y con la Agencia Nacional de Vivienda, porque el Ministerio es el que fija políticas generales, e incluso con la Agencia Nacional de Vivienda, porque la agencia tiene un fondo de garantía muy importante que podría eventualmente, supongamos que una persona va al banco hipotecario
y no le alcanza su garantía del inmueble que quiere comprar para garantizar el crédito en el tiempo que lo puede repagar, entonces se puede hacer un pequeño adicional de garantía con la Agencia Nacional de Vivienda y entonces así lograr todo el crédito necesario para comprar el inmueble. Ya viene en Estilo Hogar. ¿Qué toma en cuenta un profesional en paisajismo para asesorarnos en cómo readecuarlo? Además, el impacto social de las nuevas construcciones en diferentes barrios. Y sabremos por qué algunas acciones públicas amparan viviendas para jóvenes. Como intermediarios entre quienes venden y quienes compran, entre arrendadores y arrendatarios, las inmobiliarias han visto en el último tiempo cómo todo ha cambiado. No solo por cuestiones del mercado, sino porque el comportamiento de las personas y las costumbres son otras. El uruguayo se mudaba muy poco. Hay casos de mucha gente que vivió toda la vida en la misma casa, se mudaba 2 veces en su vida de repente, ¿no? Eso fue cambiando, hoy los jóvenes se van más temprano, se vive en otras tipologías, hoy prácticamente unidades grandes de 4 dormitorios y para acá no se construye. El segmento y la tipología que se maneja hoy es de monoambientes, 1 dormitorio o 2 dormitorios. Había un espacio para el televisor, había un espacio para una cocina grande, en fin, hoy toda la parte de un plano, cuando se hace una propiedad nueva, cuando se va a hacer un proyecto, se trata de dinamizar lo máximo posible, que no haya espacios perdidos, pasillos, cosas, ¿no? Pero bueno, la gente no tenía información en aquella época, venían las inmobiliarias. Precisamente esas inmobiliarias han tenido que salir públicamente a difundir sus fortalezas y garantías ante el advenimiento de nuevas modalidades que operan en el mismo rubro. Es tan importante porque es un tema primero de capacitación, segundo de conocimiento del mercado y segundo tenemos un código ético muy duro y un tema de confianza. ¿De acuerdo? O sea, esto no va a perder, es una profesión que no va a perder la presencialidad. Podrá haber 1000 portales, pero uno no compra por internet como si compra un teléfono, ¿de acuerdo? Yo les comentaba antes de la entrevista que en esta época de pandemia que no se podía mostrar, nosotros hicimos mucha capacitación, en 3-4 meses aprendimos de tecnología lo que en 5 años podíamos aprender. Yo soy de la época del fax, cuando compré el fax era mi mejor empleado, porque mandaba algo y aparecía en el otro lado y no tenía que tomar un taxi o mandarlo o llevarlo, ¿no? Un documento. Después vino el mail y marchó, después vino el disquete, después vino el CD y ahora vino el USB y ahora la nube. Entonces todo va evolucionando y así evolucionan los clientes también. O sea, estamos en el 2020. El chico que nació y que hoy toma decisiones en el año 90, 95, todo lo mira por la web. Entonces antes venía a buscar información que nosotros le dábamos. Hoy vienen con más información de la que nosotros tenemos, porque chequean páginas a las 4 de la mañana. Y hay consultas a las 4 de la mañana, que al otro día cuando llegamos ya está. Entonces cambió totalmente el público y la exigencia. O sea, hoy hay que dar muchísima información. Los invitamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan. Al regreso tendremos más Estilo Hogar, con temas como estos. En el próximo bloque conoceremos los pasos básicos que hay que dar para transformar el hogar en un oasis. Seguimos en Estilo Hogar. ¿Pensás cambiar tu ámbito de vida? Acá te contamos
las diferentes opciones que hay para lograrlo. Más allá de donde vivamos, la actividad del paisajista adquiere relevancia si decidimos modificar la confortabilidad de nuestro entorno, en lo psíquico y en lo emocional. Veamos qué sucede si nuestra vivienda es una casa. Primero tengo que conocer el lugar y tengo que conocer la familia que va a vivir ahí, que es muy importante para entender las necesidades que tienen y la forma de cómo esa familia va a conquistar ese espacio y ese espacio lo va a conquistar. Porque de alguna forma, hasta ese momento era un terreno que de repente ellos consideraban que era un jardín, pero que no los estimulaba, que no los invitaba. Era de repente césped y era un cerco. Pero no había la conquista, no había la seducción de ese espacio para permanecer ahí. Cuando te llaman es porque entienden eso, si ya tienen su jardín, entre comillas, ¿no? Y cuando empezamos en toda la etapa de proceso de diseño, es muy importante encontrarse con la familia para justamente recrear esos espacios que los va a seducir, que los va a conquistar, que va a hacer que quieran permanecer ahí y añorar incluso hasta personas que ya no están en esta vida, que les hubieran gustado compartir, porque también me ha pasado eso, de encontrarme diciendo cómo le hubiera gustado a mis padres o a mi madre, que tanto le gustaba la jardinería, estar acá compartiendo en este momento. Y esas cosas es como que hacen que, bueno, que todo tenga otro sentido, ¿no? Y encontrar que el jardín es mucho más que una habitación externa que uno la pueda llamar, porque te invita desde afuera, desde adentro, en todas las otras ventanas que uno lo tiene presente, a salir, a contactar, a ver la evolución de lo que es las distintas estaciones, a entender lo que es la naturaleza en todo su concepto. Porque vemos la vida, vemos el crecimiento, entendemos la muerte y el nacimiento, la convivencia, el estímulo que tenemos a través también de otros invitados que vienen, que no los conocemos, pero que llegan siendo seducidos también por el jardín, desde picaflores, aves, todo este sonido que ahora lo tenemos tan naturalizado, pero que si no estuviera, algo está faltando. Cuestiones que se tienen en cuenta entonces si la vivienda es una casa. Inquietudes y necesidades de las personas, el lugar, límites del terreno, ubicación de las construcciones, tras lo cual viene el proyecto y la realización. Hay un conocer, ¿no? Que hay un conocimiento que uno adquiere en la profesión que uno hace recurrir a determinados recursos, ¿no? Que sabe qué tipo de plantas requieren qué tipo de asoleamiento o de sombra, el recurso del suelo, qué tipo de suelo es propicio también para ese tipo de plantas. Hay una parte de conocimiento que es propio del paisajismo, también de la arquitectura, porque uno cuando mira la casa, el paisajista nunca le puede dar la espalda, porque estamos hablando que vamos a tener que integrar la casa al espacio y que eso haga una sinergia única. Entonces, son elementos que uno tiene que tener en cuenta y tiene que tener una parte importante de la sensibilidad abierta. Uno tiene que ser sensible, tiene que ser observador, tiene que entender dónde quiere el límite, porque el límite a veces no es el límite que uno entiende que es de repente el perímetro, sino que mi límite es el horizonte y puedo yo también traer otras cosas que están afuera hacia adentro. Entonces, hay un montón de recursos que uno tiene que contar y ni que hablar siempre mirando a quién va a vivir ese lugar. En todos los casos, la vivienda siempre implica la existencia de un proyecto previo. Las empresas desarrolladoras, por ejemplo, necesitan de inversiones y los inversores necesitan tener la certeza de un retorno. Por ello, el impacto en la zona de la construcción y la edad de quienes tomen decisiones de arrendamiento o compra son cuestiones fundamentales que se analizan previamente. Hay un ejemplo muy interesante con lo que ha sido la experiencia de la Ley de Vivienda promovida, que ya lleva casi 8 años y se han promovido unas 18.000 viviendas, no todas están terminadas, algunas están en construcción, pero hay más de 12.000 viviendas terminadas. Y en primer lugar,
toda generación de stock tiene un impacto sobre el total del stock, porque no es solo la vivienda nueva que se hace, sino cómo impacta eso en el barrio, cómo impacta en las otras viviendas, cómo los que quieren alquilar su vivienda tienen que mejorarla también porque hay vivienda nueva, en fin, hay una cantidad de cosas. Y algo que se ha visto mucho en esto de la vivienda promovida es que muchos de los compradores somos compradores que compran para inversión y volcar la vivienda al arrendamiento. Y que hay un mercado de arrendamiento fuerte, que sigue dinámico, que sigue tonificado, y que la vivienda sigue siendo un buen instrumento de inversión, que tiene una tasa de rentabilidad en el alquiler buena, que es segura. Entonces la inversión al ladrillo sigue siendo una buena inversión para los que quieren colocar su dinero ahí para rentar, y hay un mercado de alquileres muy importante, muy dinámico. Cuando nosotros éramos jóvenes todo el mundo tenía el sueño de la casa propia, hoy creo que eso no es tan así, que ya la gente joven piensa más en el arrendamiento, en el alquiler. A veces comprar una vivienda son créditos hipotecarios a largo plazo, 20 a 25 años, y la expectativa de duración de una pareja hoy anda en 6, 7 años, entonces los créditos son mucho más largos que la expectativa de duración de la pareja. Entonces las cosas han ido cambiando y el arrendamiento es algo que la gente busca y que es una buena colocación para el que puede comprar una vivienda para volcarla al mercado de alquiler. En el sector público, si bien el acceso está abierto para todos sin limitaciones, el hecho de la edad del cliente es importante e incide, por ejemplo, en el plazo para el pago. Nosotros no discriminamos a nadie. Lo que sí es cierto que si tú sos joven vas a poder tomar los créditos con el máximo de tiempo admitido. Es eso, ¿entendés? Que nosotros, una de las ventajas es tener la posibilidad de tener un crédito largo, y bueno, para eso tenés que ser joven. O sea, lo mismo que hay un mito que se daba siempre, que era que tú tenías que ser ahorrista del banco hipotecario de modo de poder tener un crédito. Eso no es así. Eso no es así. Cualquier persona que, aunque no tenga un ahorro en el banco hipotecario, puede solicitar un crédito. Si lo tuviera, supongamos que tuviera 1 año y medio de ahorro mínimo y con aportes mensuales de más o menos 3.000 pesos, qué sé yo, que es muy poco, eso te puede incidir un poquito en la tasa del préstamo. Pero mínimamente, o sea, si tú no sos ahorrista del banco hipotecario, acércate igual, que te van a tratar igual que a cualquiera. Ya sea que la persona reside en Montevideo o en una ciudad del interior del país, esto no determina una política diferencial para el banco hipotecario. Nosotros tenemos los brazos abiertos para vengan de donde vengan. La realidad hace que más o menos el 70% de los créditos sean en Montevideo, pero también tenemos una población mucho mayor, y el 30% del interior. Nosotros tenemos sucursales en algunos departamentos, pero además hacemos giras, digamos, dentro del interior, y además utilizamos algunas oficinas públicas que esperamos que próximamente se pueda ampliar ese espectro de oficinas públicas, que hoy no las puedo mencionar porque no tengo los acuerdos cerrados todavía, pero que nos puedan ayudar en esa primera instancia de acercamiento con los clientes nuestros. En instantes, en Estilo Hogar, las expectativas de los constructores acerca de las medidas de gobierno que flexibilizan las normas para quienes invierten en la construcción. Pero también sabremos cómo se relaciona el sector público a través del banco hipotecario con los desarrolladores inmobiliarios. Indudablemente, como en toda actividad comercial, la construcción de soluciones habitacionales pone en funcionamiento una cadena de acciones que culmina con alguien comprando o con alguien alquilando, pero que comienza con el denominado desarrollador. En general, el desarrollador lo que busca es vender. Los compradores, en la mayoría de los casos, son inversores para alquilar. También está el desarrollador que alquila, pero en general el desarrollador busca más el negocio de venta
pero hay mucho comprador, mucha gente que coloca su dinero en viviendas para volcar al mercado de arrendamientos. Y en este marco, como vimos antes, el operador inmobiliario aparece como un actor clave entre quien ofrece y quien vende o alquila. Pero no todos los que ofrecen están regularizados, pues lo hacen al amparo de la libertad que tienen todos de hacer con su bien inmueble lo que quieran. Pero también hay un circuito informal muy importante, muy importante. Hay una disposición de la Secretaría Nacional de Abogados. Nosotros somos agentes de retención primero desde el 2007 para los que administramos propiedades. Y después somos, una palabra que no nos gustó mucho, pero que ahora la estamos cambiando con el nuevo director, que es Jorge Chediak, que viene de la justicia, el sujeto obligado que tiene que hacer la debida diligencia para un negocio inmobiliario, o sea, el origen de los fondos, ¿de acuerdo? Y para eso hay que inscribirse, que es gratis, se hace online, hay unas 2.000 inmobiliarias inscritas más aproximadamente, pero otras 1.000 y pico fuera del circuito formal. Por eso estamos trabajando con el tema de la ley para transparentar ese tema. Por eso, la Cámara Inmobiliaria hace 4 décadas que promueve ante el sistema político una norma que regule la actividad de todos aquellos que negocian con la vivienda y no estén constituidos empresarialmente. La ley, que hace 40 años estamos detrás de esto, y que en mi presidencia del 2003 al 2005 logramos media sanción cuando había 3 partidos políticos en ese momento, y en estos 15 años no se pudo avanzar cuando había mayoría parlamentaria porque no hubo voluntad política. Nosotros no estamos en contra de que entre propietarios se vendan, entre dueños. Al contrario, lo que queremos es transparencia cuando alguien vende un inmueble que a veces es el único patrimonio que tiene en su vida y que tenga una tasación formal y una tasación de alguien que sabe del tema. ¿De acuerdo? En ese sentido, presentamos un proyecto de ley hace cuestión de un mes a los ministros del Ministerio de Turismo, varias gremiales, lo está chequeando el departamento de abogados del Ministerio, en el cual es un proyecto de operador inmobiliario turístico, o sea, que cubre incluso esos portales de Airbnb que también aparecen y que, por ejemplo, la gente del este, el 95% de los alquileres los hace los portales. Y se encuentra con un montón de... Cuando viene el cliente a veces se encuentra con un montón de sorpresas. Pero lo que le damos las garantías suficientes de que atrás hay un respaldo de conocimiento de la zona, de conocimiento del mercado, de conocimiento de cómo funciona un negocio inmobiliario, porque interactuamos con muchísimos, con agrimensores, con arquitectos, con escribanos, con abogados, con la intendencia, con catastro, o sea, tenemos toda esa expertise para ayudar incluso a que salga un negocio. No es tan fácil un negocio inmobiliario. ¿Sabías que el desarrollo y expansión de Montevideo se dio luego de la Constitución de Uruguay como República Independiente en 1830? Fue en diferentes etapas, desde el núcleo formado por la Ciudad Vieja dentro de la muralla y la Ciudad Nueva por fuera de la muralla. Pero el crecimiento mayor se dio a partir de 1868, cuando los servicios de diligencias y carruajes fueron sustituidos por líneas de tranvías con tracción animal que rodaban sobre rieles de hierro. Esto se consideró un importante adelanto técnico en el transporte colectivo y permitió una mayor movilidad de las personas y como consecuencia el nacimiento de nuevos barrios. Uno de los impulsos que ha dado el gobierno para la construcción como reactivador de la economía parte de establecer estímulos con flexibilizaciones para las grandes inversiones económicas y las denominadas viviendas promovidas. En realidad esto ya existía, la nueva administración lo que hizo fue ayornar la reglamentación y bajar bastante el monto que se considera a los efectos de promover ese tipo de proyectos. Estaba arriba de los $10 millones y lo bajaron al entorno de los $6 millones.
Entonces es más fácil acceder con proyectos más chicos y es otro estímulo a la inversión porque tiene una serie de exoneraciones fiscales y demás que hacen que en definitiva termine bajando el costo de la construcción y por lo tanto el costo de venta al público. Entonces ambas normativas son estímulos a la oferta, es decir, estímulo al desarrollador, estímulo al inversor. Tiene que haber demanda para esa construcción, ¿no? Que esa es la parte importante. Desde el sector público, el Banco Hipotecario también sigue atento a los movimientos de los desarrolladores privados. El Banco Hipotecario no construye más. No es de buena técnica eso, porque viste que hubo muchos problemas con la construcción, porque después tú financiás toda la construcción de la obra, después no la terminan, quedan con problemas constructivos, lo que fuera, y el banco quedaba atado a esas resultancias de la construcción. Nosotros sí tenemos mucho vínculo con los constructores, porque es una buena publicidad para nosotros, digamos, ¿no? En la medida en que los desarrolladores se contactan con el medio que constituye un posible cliente nuestro, entonces nosotros estamos en contacto con ellos por dos razones. La primera, porque nos interesa mucho cuál es el procedimiento constructivo que usan, pero más aún, cómo fue ejecutado. Porque tú puedes hacer un inmueble con el procedimiento tradicional y ser un desastre, porque lo hiciste mal. En cambio, podés utilizar los sistemas constructivos modernos y los puedes hacer muy bien, y esos inmuebles duran muchos años. Entonces nosotros estamos justamente en comunicación con los desarrolladores para conocer eso, y en segundo lugar, para que nos hagan la publicidad respectiva, porque si nosotros estamos de acuerdo en financiar a los compradores de esos inmuebles, les vamos a decir que están habilitados a poner un banner nuestro para que nos envíen gente interesada en un financiamiento del Banco Hipotecario. Conocer, proyectar, realizar. 3 verbos que están en la tapa del libro de cualquier paisajista. Y esos 3 verbos no solo son aplicados a las casas, terrenos, chacras, como veíamos hace instantes, sino que los apartamentos también pueden ser el objetivo para una readecuación paisajística. Eso es lo más interesante, que cuando uno le pone pasión y empeño a las cosas, no hay lugar chico en el cual uno no pueda recrear un oasis. Porque es así, como en la cabeza de un alfiler, uno puede pintar los paisajes más grandes. Entonces, eso es el animarse y el entender que no solamente es un espacio en sí, el tamaño lo que importa, sino lo que uno puede recrear en ese lugar. Y es ahí donde va la pasión, el amor, el cariño, la profesión, ¿no? Pero es eso, no depende tanto del espacio, sino de lo que uno puede recrear. Como resultado, un espacio puede ser modificado, de modo que invite a ser vivido, a ser compartido. Un lugar para conectarse con la naturaleza, distenderse y disfrutar, aun si vivo en un apartamento con terraza. Y las terrazas ahí pasan a ser fundamentales. Es el contacto único en ese momento que uno tiene con la naturaleza, ¿no? Y por eso también, cuando te comentaba de la pandemia, es muy diferente a aquel que tiene su terraza que aquel que no la tiene. Y de esa terraza, ¿de qué forma la tiene? Porque también es parte de lo que uno atrae de otros seres vivos que no conocemos, que pueden venir a visitarnos también. En resumen, viviendo en un apartamento con o sin terraza, la readecuación del espacio abriéndose a la naturaleza parece ser una experiencia posible. Uno, en la medida que empieza a contactar a través de plantas, después puede llegar a entrar a una casa que también sea parte de un oasis, de plantas, de varias plantas. Las plantas además son seres vivos, entonces nos enseñan a cuidarlos, nos enseñan a esperarlos, porque también de repente nos sorprenden con su floración
con parte de lo que es el crecimiento de la planta, que es hermoso también, y están interactuando con nosotros. Y es lo que también, nunca olvidemos, que somos seres humanos, que somos parte de la naturaleza y que nos debemos a ella y que necesitamos de ellas para vivir, necesitamos de ellas para alimentarnos, necesitamos de ellas para respirar. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, respetarla y entender que somos parte. No somos elementos aislados. Si no están ellas, no estamos nosotros. Hacemos una breve pausa en Estilo Hogar. Quédate ahí. Hay mucho más para compartir juntos. Último bloque de Estilo Hogar. En el programa de hoy vimos conceptos muy importantes que valen la pena tener en cuenta. Lo vemos. Nosotros creemos que en particular en este momento de pandemia, que es tan importante la reactivación económica, la generación de empleo, la construcción es un motor para eso. Hay un mito que se daba siempre, que era que tú tenías que ser ahorrista del banco hipotecario de modo de poder tener un crédito. Eso no es así. Eso no es así. Cualquier persona que, aunque no tenga un ahorro en el banco hipotecario, puede solicitar un crédito. Nosotros no estamos en contra de que entre propietarios se vendan, entre dueños. Al contrario, lo que queremos es transparencia cuando alguien vende un inmueble que a veces es el único patrimonio que tiene en su vida y que tenga una transacción formal y una transacción de alguien que sabe del tema. La pandemia en una parte nos está permitiendo reconsiderar la forma en que queremos vivir, porque esa pregunta llegó. Y ahí hoy hay una estimulación muy grande de arreglar los entornos y la necesidad de vincularse con la naturaleza porque nos lo fue privada en un momento. Desde ahora vos también podés ser parte de Estilo Hogar. Comunícate con nosotros y hacenos llegar tus inquietudes a través del correo electrónico estilohogarui@gmail.com o por WhatsApp por el 094 534 440. El hogar para mí es el recinto sagrado que hay que protegerlo, que hay que cuidarlo. Quiero poder dar ese hogar a muchos uruguayos en lo que me toque estar aquí al frente. Quiero ser algo digno, vivienda digna. La vivienda es lo material y el hogar es el sustrato humano que habita la vivienda. El hogar para mí es el lugar donde uno se siente más cómodo. Hasta aquí Estilo Hogar. A veces renovar nuestro espacio de vida puede ser la base para nuestro crecimiento personal. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.